Bueno, bien, va a ser muy bueno dejar aunque sea una noción sobre de qué trata la Constitución Nacional Argentina. No tiene que ver con un punto de vista histórico. Nos vamos a centrar, o sea, nos centremos más que nada en la Constitución actual y qué es lo que dice. Voy a hablar de los artículos de la primera parte y la segunda, obviamente, de manera resumida a modo general. La Constitución, y hay que prestar mucha atención a esto, es una ley escrita cuya finalidad es organizar políticamente el país. La última reforma que se le hizo fue en el año 94. 1994. La nuestra está dividida en tres partes. Vamos por ellos. Primero, el preámbulo. La finalidad del preámbulo es nombrar los objetivos que se pretenden alcanzar con esta Constitución, a saber, constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Nombrado esto, pasaremos a la primera parte que trata sobre las declaraciones, derechos y garantías. El artículo 1 nos dice la forma de gobierno de nuestro país. Esto es una república, lo cual significa, a grandes rasgos, que el poder está dividido en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. También es representativa y federal. Por representativa entenderemos que el pueblo es el que gobierna mediante representantes que elige a través del voto. Por federal nos referimos a que hay dos clases de gobiernos: provincial, es decir, que cada provincia se gobierna a sí misma, y el federal, que refiere a todo el territorio argentino. Ambos deben cooperar. En el artículo 2 habla de la religión oficial del Estado, que es la católica. El artículo 3 nos hablará de la capital de la República, que es Buenos Aires. En el 4 encontraremos lo referido al Tesoro Nacional. Sí, acá hay que hacer mucho foco porque los gobiernos no respetan este artículo. Este artículo, esto habla del dinero disponible para cubrir gastos del gobierno. Este dinero proviene de la venta o alquiler de tierras del país. Los impuestos a importaciones o exportaciones, el impuesto a la población y también en algunos casos los préstamos. En el artículo 5 se hablará de la autonomía de las provincias y sus respectivas constituciones. Cada una debe manejarse autónomamente, pero respetando la forma republicana y representativa, además de respetar obviamente la Constitución en sí. En el artículo 6 se dispone que el gobierno nacional puede intervenir una provincia en caso de que ésta no cumpla con lo anteriormente dicho o que sufra un ataque exterior. En estos casos se suspende la autonomía de la misma. En el artículo 7 se refiere a los actos de gobierno y procesos judiciales válidos en todas las provincias. En el artículo 8 habla sobre los derechos de los ciudadanos, los cuales son los mismos para cualquier habitante de una provincia, en el resto del país o en su misma provincia. En caso de ser detenido en otra provincia, puede ser llevado a su provincia natal para ser juzgado. El artículo 9 nos habla de las aduanas nacionales. Estas controlan la entrada y salida del país tanto de las mercaderías como de las personas y cobra impuestos cuando corresponde. El artículo 10 nos habla del interior del país. Con respecto a las mercaderías, no hay aduanas en el interior, solo en las fronteras. El artículo 11 y 12 nos habla del derecho de tránsito. El primero, la libertad de navegación. El segundo, básicamente, mercadería y animales pueden transitar o, en el caso de embarcaciones, navegar libremente dentro de la Argentina sin que se le cobre impuestos. El artículo 13 nos dice que pueden formarse nuevas provincias o dividirse una existente, siempre y cuando los poderes legislativos de la provincia y el Congreso Nacional estén de acuerdo. Llegamos a dos de los artículos que más nos hacen investigar, por ejemplo, en el colegio. Estos son el 14 y el 14 BIP. El primero trata sobre los derechos civiles. Todos los habitantes en el país tenemos derecho a trabajar, navegar, comerciar, circular con libertad dentro del país, salir
o entrar también, libertad de expresarnos, de publicar lo que pensamos, libertad de elegir la religión que se quiera, poder de decisión sobre nuestras propiedades y algunas que otras cuestiones más. El 14 bis también habla de derechos, pero sociales. Los trabajadores tienen derecho a trabajar cierta cantidad de horas, derecho a descansar, cobrar un sueldo, trabajar en un lugar digno, vacaciones pagas, participar de la ganancia de la empresa y de la dirección de la misma también, igual trabajo, igual remuneración, indemnización por despido, no se lo puede despedir sin causa alguna, digamos, en el caso de empleados públicos al menos, formar o unirse a gremios, derecho a convocar una huelga, proteger sus derechos, a la seguridad social, a tener seguridad social, esto es obligatorio y nadie puede renunciar a este beneficio, derecho a la jubilación y alguna que otra cuestión más. El artículo 15 y 16 nos hablará de la libertad y de alguna igualdad ante la ley respectivamente. Básicamente todos somos libres, la esclavitud está prohibida y en el 16 se indica que todos somos iguales ante la ley. El artículo 17 trata sobre el derecho de propiedad. Lo que nos pertenece es nuestro y nadie puede tener derecho sobre eso más que nosotros. En caso de que el gobierno deba quitarnos algo que nos pertenece, se nos debe pagar el mismo. El artículo 18 habla sobre garantías. Para que nos condenen por algo debe existir una ley que diga que eso es un delito. No nos pueden arrestar sin una orden de un juez, mismo condenar sin un juicio previo. Todos tenemos derecho a un abogado, por más que nosotros no podamos proveerlo. No existe la pena de muerte. La cárcel debe ser un lugar ordenado y limpio donde se pueda vivir bien. El artículo 19 habla sobre el derecho a la intimidad. Lo que hacemos en privado no puede ser juzgado a menos que afecte al orden público u otras personas y obviamente no rompa la ley. El artículo 20 habla sobre los derechos de los extranjeros. Tienen derecho a trabajar, a ser libres, mantener sus creencias, a casarse y a todas esas cosas por el estilo, pero no pueden votar a menos que sean ciudadanos argentinos. Esto implica que vivan por 2 años ininterrumpidamente en el territorio argentino. El artículo 21 dice: todos debemos defender al país, es un deber. El 22 habla de que el gobierno es elegido por el pueblo, cualquier otro que se rebele y tome el poder está cometiendo un delito. El artículo 23 sigue con estos temas y nos habla sobre el estado de sitio. Esto solo debe aplicarse en caso de necesidad extrema, una crisis interna o un ataque exterior. Durante el estado de sitio se suspenden algunos derechos y garantías. El artículo 24 nos dice que el poder legislativo es el encargado de crear leyes o cambiarlas. El artículo 25 habla sobre inmigración, la cual se debe fomentar y que todos son bienvenidos en la Argentina. El artículo 26 habla sobre la libertad de navegación. Todos los barcos son libres de hacerlo en ríos de nuestro país. El 27 habla de relaciones internacionales. Se pueden hacer acuerdos que benefician al país, incluso con otros, y siempre se debe relacionar de manera pacífica. Todo eso debe respetar lo dicho en la Constitución también, es decir, si un acuerdo no la cumple, no podría darse. El artículo 28 habla sobre la reglamentación de los derechos. Los mismos no pueden modificar los ya reconocidos por la Constitución. El 29 básicamente nos dice que el poder legislativo no puede darle más poder del que ya tienen a los representantes. El 30 permite que la Constitución sea cambiada en caso de que sea necesario. No es algo que pasa así porque sí. El Congreso Nacional en su mayoría debe pedirlo o aprobarlo, digamos. El 31 habla sobre las leyes más importantes del país. Estas son la Constitución, las leyes del Congreso Nacional y los tratados internacionales. El 32 habla de la libertad de prensa, es decir, concordancia con la libertad de expresión. No se pueden censurar medios ni nada por el estilo. El 33 nos dice que puede haber otros derechos y garantías que no estén en la Constitución y que surgirán
a medida que pase el tiempo, porque obviamente no se puede pretender que esta constitución creada en determinado momento abarque el total de tiempo y espacio. El artículo 34 nos habla de los impedimentos de los funcionarios judiciales. Los jueces federales no pueden ser jueces provinciales. El 35 habla de los nombres del país. Comúnmente el que más se usa es Nación o República Argentina. Llegamos a la parte de nuevos derechos y garantías. Acá el 36 habla hasta el 43. En el artículo 36 habla de los golpes de Estado, el cual es un delito muy grave, pero incluso si sucede, la Constitución sigue teniendo validez. Es el gobierno de quien tomó el Estado el que no tiene validez. Todo ciudadano puede resistirse al golpe. El 37 habla de nuestros derechos políticos, votar, que también es una obligación, y de ser votado. El artículo 38 nos habla de partidos políticos. Se pueden crear por el grupo de personas que junte lo necesario, pero lo importante es que no esté contra la Constitución. También deben ser transparentes, mostrar de dónde proviene el dinero y qué hacen con él. El 39 nos habla sobre los proyectos de ley. Los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. Esto en un plazo de un año deberá ser analizado por los diputados, ¿no es cierto? Lo único que no se puede cambiar es la Constitución, los tratados internacionales, leyes penales, leyes sobre impuestos o presupuesto nacional. El 40 dice que el Congreso Nacional puede hacer una consulta popular sobre un proyecto de ley, que esto creo que lo dijo Milei en algún momento, en caso de que los diputados, bueno, que haya un conflicto ahí en lo que quiera sancionar. Y el artículo 41 nos habla sobre el derecho al medio ambiente. Todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y cuidado, y también es deber mantenerlo y protegerlo. El artículo 42 nos habla sobre los derechos de los consumidores y usuarios: salud, precios justos, información y lo que se compra y demás cuestiones. Finalmente, para terminar esta primera parte, llegamos al artículo 43, donde se nos habla de la posibilidad de pedir amparo cuando se ven amenazados nuestros derechos. O sea que la gente debería pedir amparo cuando se ven amenazados los derechos a transitar por las rutas de Jujuy. La segunda parte de la Constitución está enfocada en las autoridades nacionales y cómo está conformado el Estado. Digamos, primero vamos a ver el poder legislativo, es decir, donde se discuten y aprueban las leyes. El órgano que ejerce el poder legislativo es el Congreso Nacional. Allí se encuentra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La de Diputados está formada por representantes del pueblo, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Representantes son los llamados, obviamente, diputados. La forma en que ingresan a la Cámara es por cantidad de habitantes, es decir, a mayor cantidad de habitantes, mayor número de diputados de esa provincia habrá. Como gran parte de las autoridades son elegidos mediante el voto. La duración del cargo es de 4 años y para ser diputado hay que ser mayor de 25 años, ciudadano argentino y pertenecer a la provincia a la cual se pretende representar. Y ahora, para ir culminando, pasamos a la Cámara de Senadores. Ellos también son representantes de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, como los diputados, pero son bastante menos en cantidad, son 72. Deben responder a los intereses de cada provincia, habiendo 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. La duración del cargo es de 6 años y para hacerlo debe ser mayor de 30 años, ser ciudadano argentino, como dijimos. Esto es el poder legislativo. Acá se van a discutir y crear y aprobar leyes. Para que eso suceda, ambas cámaras deben estar de acuerdo. De otro modo, no hay ley de forma democrática. Y luego pasamos al poder ejecutivo. Este está formado por las autoridades máximas de la nación: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros. El cargo de presidente dura 4 años. Antes de la reforma duraba 6. Se puede ser reelecto en un solo periodo consecutivo, pero no más de eso. Y para llegar a hacerlo hay que ser argentino mayor a 30 años. Como el vicepresidente
puede reemplazar al presidente en ciertos casos, pero su mayor competencia es en el Senado de la Nación. Luego tenemos a los a los jefes de gabinetes y ministros correspondientes a cada ministerio, ¿no? Luego, el Poder Judicial. Acá encontramos a los jueces que deciden con respecto a la ley y los conflictos que puedan generarse. El órgano máximo del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, todos los poderes y demás no pueden hacer lo que quieran. Hay organismos independientes que se encargan de los poderes que cumplan su función. El Ministerio Público se encarga de ver que la justicia actúe como es debido. El Procurador General de la Nación es la autoridad máxima. Este ministerio. Otro es la Auditoría General de la Nación, que también trabaja para controlar a las autoridades de la nación como el presidente y vicepresidente y demás. Por último, los gobiernos provinciales se manejan de manera autónoma, no interfieren con la nación o la Constitución, también pueden firmar tratados internacionales sin afectar a la nación ni perjudicar a otras provincias. Disculpen que por ahí me distraje porque el ruido de ese micrófono que don Alejandro a propósito lo mueve para arruinarme el informe, por momentos me desconcentró. Bien, bueno, muy bien, Sofía, que la gente tenga... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, don Alejandro? ¿Te acusaron? Cosas técnicas que pasan. No, lo hiciste a propósito.